Bienvenidos. Hoy desarrollaremos un tema que ha sido crucial en medicina y en la sociedad en general: el virus de la inmunodeficiencia humana y los lentivirus. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Grilli, soy profesor titular del área de microbiología y para la clase de hoy nos vamos a apoyar en un capítulo del libro de referencia. Este es Murray, de Microbiología Médica, en su 9ª edición, para entender qué son estos virus, cómo funcionan y por qué han tenido ese impacto tan brutal, y también los muchos avances en el campo científico. A modo de introducción, ¿qué es un lentivirus? Más allá del virus de la inmunodeficiencia humana, debemos entender qué define a los lentivirus. Los lentivirus son un grupo dentro de una familia más grande, la familia Retroviridae. Integrantes de esta familia comparten algo muy curioso, casi anti-intuitivo en biología. El dogma central de la biología es que existe una molécula de ADN que luego se transcribe a ARN y luego se traduce a proteínas. El material genético de los retrovirus es ARN, pero en la célula hospedadora lo convierte en ADN, y esto lo hacen para poder integrarse en el genoma de la célula a la que infecta. El dogma central de la biología es que existe una molécula de ADN que luego se transcribe a ARN y luego se traduce a proteínas. Justamente por eso se denominan retrovirus, porque van hacia atrás en el flujo de la información. Y lo hacen con una herramienta que contienen ellos mismos, una enzima denominada transcriptasa inversa. Esta enzima copia el ARN viral y crea una versión de ADN. Algunos lentivirus, como el VIH, tienen otra enzima, la integrasa, que corta nuestro ADN y pega ahí el ADN del virus. El material genético del virus se integra con el ADN de la célula hospedadora. Esto explica por qué los lentivirus pueden generar una infección crónica. Dentro del género lentivirus se encuentra clasificado taxonómicamente el virus de la inmunodeficiencia humana, que puede causar un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que por sus siglas se denomina SIDA. Hay dos tipos de HIV, el HIV-1 y el HIV-2. El HIV-1 es el que causó la pandemia mundial en los años 80 y es el más común y el más agresivo. El HIV-2 se encuentra sobre todo en África Occidental. También causa SIDA, pero por lo general la enfermedad progresa más rápido. Se postula que este virus se originó en animales y se adaptó a los humanos. Concretamente se originó en primates no humanos en África. El VIH es básicamente una versión humana de un virus que ya infectaba a los monos, los llamados virus de la inmunodeficiencia simia. Se cree que hubo varias transmisiones independientes de distintas especies de primates a humanos. Por ejemplo, el HIV-1, el subtipo más extendido, parece que viene del HIV del chimpancés y gorilas, y el HIV-2 está muy relacionado con el HIV de otro mono, el mangabey fuliginoso. Al analizar la evolución de los virus, los estudios genéticos sugieren que estas transmisiones pudieron empezar en la primera mitad del siglo XX, quizás sobre 1930, para el linaje principal del HIV. Este virus probablemente circuló durante muchos años a niveles bajos, quizás en zonas aisladas. Lo que cambió y permitió que se expandiera a nivel global, causando una pandemia en los años 80, fueron factores sociales y económicos, como la urbanización creciente, los viajes internacionales, cambios en las redes de contactos sexuales, el uso de agujas sin esterilizar en algunas campañas médicas o por consumo de drogas. Todo esto generó que el virus haya saltado de especie, de mono a humano, y que se haya diseminado por todo el mundo. En cuanto a la epidemiología,
El libro Murray reporta que que estas fueron las estimaciones máximas del número de personas con infección por HIV a finales de 2017. Reportan que se han infectado por HIV más de 70 millones de personas y que han muerto por este virus unos 35 millones de personas, y hacia finales de 2017 habían casi 40 millones de personas infectadas por este virus. En cuanto a los factores de riesgo, ¿quiénes son los que corren más riesgo de adquirir esta infección? Los adictos a drogas por vía parenteral, los individuos sexualmente activos, con muchas parejas, ya sean heterosexuales y hombres que tienen sexo con hombres, prostitutas, recién nacidos de madres HIV positivas, parejas sexuales de individuos infectados. También lo son los receptores de sangre y trasplante de órganos y hemofílicos tratados antes de 1985, es decir, antes de que se realizasen programas de cribado o de análisis de sangre de los donantes. Vamos a revisar los principales aspectos en cuanto a la estructura y patogenia. La cápside viral, esta es una representación gráfica completa del virus de la inmunodeficiencia humana, y vamos a revisar sus partes. Decíamos que la cápside viral tiene forma de bala y se compone principalmente de la proteína P54, acá graficada con estos círculos de color amarillo. Dentro de esta cápside está el ARN viral en dos copias idénticas y las enzimas clave, la transcriptasa inversa, la integrasa y también una proteasa. Esta cápside viral está envuelta con una membrana de lípidos que el virus roba al salir de la célula huésped. En esta envoltura se encuentran glicoproteínas. Estas tienen dos partes, una cabeza exterior, la GP120, y un tallo que atraviesa la membrana, la GP41. La GP120 y la 41 son cruciales para que el virus entre en las células del hospedador. La GP120 es la proteína que reconoce a las células. La GP120 se une a una molécula llamada receptor CD4 que se encuentra sobre todo en la superficie de los linfocitos T helper o CD4 positivos. De esta manera, el virus de la inmunodeficiencia humana ataca precisamente a las células que deberían organizar las defensas contra él. También puede infectar otras células con receptor CD4 positivo, como los macrófagos. Una vez que la GP120 viral se une al receptor CD4 celular, necesita unirse a otra molécula en la superficie celular, un correceptor. Los más importantes son dos, llamados CCR5 y CXCR4. Estas son proteínas que funcionan como receptores y que normalmente funcionan como receptores para quimiosinas. Dependiendo de cuál de estos dos receptores use una cepa de HIV, se habla de virus R5 si usan el CCR5 y de virus X4 si usan CXCR4. Los virus R5 suelen ser los que predominan al principio de la infección y pueden infectar tanto linfocitos T como macrófagos. Los virus X4 suelen aparecer en fases más avanzadas de la infección y son más específicos de linfocitos T. El correceptor CCR5 se ha convertido en un blanco para los fármacos antirretrovirales. Repasaremos ahora los pasos del ciclo viral del virus de la inmunodeficiencia humana. Todo comienza con la primera etapa, que es la unión o acoplamiento, donde el virus se une a los receptores en la superficie de la célula linfocito CD4 positivo. El paso número 2 es la fusión, donde la envoltura del HIV se fusiona con la membrana del CD4 de la célula CD4, liberando el ARN viral y enzimas en el interior de la célula. La tercera etapa se denomina transcripción inversa y es cuando la enzima transcriptasa inversa convierte el ARN del HIV en ADN viral.
El cuarto paso ocurre dentro del núcleo y se denomina integración. Allí, la enzima integrasa introduce el ARN viral en el núcleo de la célula. De esta manera lo integra con el ADN humano. El quinto paso es la replicación o transcripción, donde la célula, el virus, utiliza a la célula para poder integrar en su material genético estas estructuras que está sintetizando y para producir largas cadenas de proteínas virales. El paso número 6 es el ensamblaje, donde las proteínas virales y el ARN se juntan para formar un nuevo virus, aunque inmaduro. Todo finaliza en el paso número 7, que se denomina gemación, donde el nuevo virus brota de la célula y mediante la proteasa corta para madurar y ahora sí transformarse en infeccioso, destruyendo frecuentemente a la célula CD4 positivo que está implicada en el proceso. En el caso del virus de la inmunodeficiencia humana se observan frecuentemente mutaciones a una velocidad increíble, especialmente en el gen que codifica estas proteínas de la envoltura, sobre todo la proteína GP120. Esto sucede porque la enzima transcriptasa inversa, al copiar el ARN a ADN, comete muchos errores y no tiene un sistema efectivo para corregir estas mutaciones. Esto es casi una ventaja evolutiva, ya que estas mutaciones generan constantemente nuevas variantes del virus y el sistema inmune tiene mucha dificultad para reconocer estas variantes y montar una respuesta inmune eficiente. Este concepto de variabilidad genética también explica por qué las vacunas no son efectivas. Ha resultado sumamente difícil encontrar una vacuna que funcione contra todas las variantes del virus. La altísima capacidad de mutación del HIV es la razón principal de su persistencia, su evasión inmune y el gran desafío que representa para el desarrollo de vacunas eficaces. La infección por HIV, denominada demencia del SIDA. Diagnóstico. El rol del enfermero en el diagnóstico del SIDA es clave en el proceso de diagnóstico de esta enfermedad, ya sea también desde la prevención, la detección oportuna y hasta el acompañamiento integral de la persona. Son funciones claves del enfermero la promoción y prevención, la detección oportuna y la consejería antes y después de la prueba. La muestra de sangre, que normalmente es tomada, manipulada, ¿sí?, y conservada por el enfermero, permite detectar anticuerpos y o antígenos del HIV para un diagnóstico oportuno y confiable. El tipo de muestra que manejarán serán sangre venosa entre 3 a 5 mililitros contenidas en un tubo seco. Esta sangre se usa tanto para las pruebas rápidas como para la realización de los ELISA o pruebas confirmatorias. Aquí tienen representado todo el procesamiento de la muestra desde la preparación del enfermero, ya sea el lavado de manos, la preparación del material, la colocación de guantes, así como la técnica de punción de la vena cefálica antebraquial. Es importante que siempre se tomen medidas de bioseguridad. En este procedimiento es obligatorio el uso de guantes, el uso de mascarillas y bata, y que se desechen las agujas y los objetos punzocortantes dentro de un contenedor rígido inmediatamente después de usarlo. Por supuesto, como muestra la infografía, es muy importante lavarse las manos antes y después del procedimiento. Toda muestra de sangre debe considerarse potencialmente infecciosa. En el diagnóstico, a partir de una muestra de sangre, podemos intentar detectar a componentes del virus y entonces estaríamos detectando un antígeno, por ejemplo, y estaríamos haciendo de esa forma el diagnóstico directo. En cambio,
En el diagnóstico de HIV también se pueden utilizar técnicas de diagnóstico indirecto que lo que hacen es medir los anticuerpos anti-HIV. Tanto como pruebas directas como pruebas indirectas existen y se denominan pruebas rápidas de detección del HIV. Son justamente como su nombre lo dice, sencillas, rápidas y se aplican sobre una muestra de sangre. Permite detectar de manera temprana la infección por HIV, incluso antes de que aparezcan los síntomas y los anticuerpos, para iniciar tratamiento oportuno y prevenir la transmisión. ¿Cómo se realiza? Normalmente se realiza sobre es una inmunocromatografía en donde se deposita una muestra de sangre, se agrega el reactivo que puede contener anticuerpos y se agrega la muestra, se esperan unos 15 a 20 minutos y finalmente se observa visualmente los resultados en este pequeño dispositivo. La técnica es una cromatografía en fase de papel y se puede detectar a través de él la presencia de HIV en la sangre o la presencia de anticuerpos. El diagnóstico confirmatorio es un poco más complejo. Inicialmente se usan pruebas como el ELISA indirecto, que detecta anticuerpos. Si este ELISA resulta negativo, como muestra este algoritmo, se considera que el paciente es negativo para la presencia de anticuerpos anti-HIV. Pero si este ELISA resulta positivo, hay que confirmarlo con otra prueba más específica. Los anticuerpos antirretrovirales son lentos en producirse. Existe un tiempo considerable entre que se produce el contagio con el virus y que los anticuerpos sean detectables. Este periodo de tiempo se denomina ventana y suele extenderse por varias semanas. En este periodo ventana, la persona infectada puede transmitir la infección por HIV, pero resultar negativa a la prueba de detección de anticuerpos. Para confirmar definitivamente el diagnóstico, se pueden detectar directamente componentes estructurales del virus, por ejemplo, el antígeno P24, esa proteína que revisábamos presente en la cápside viral, mediante lo que se denomina un ELISA directo. Sin embargo, actualmente la prueba más sensible y útil es la que permite buscar el material genético del virus, ARN, en la sangre del paciente, mediante la técnica de PCR real-time. Esta variante de la PCR convencional no solo detecta si está o no el material genético del virus en sangre, sino que mide cuánto ARN viral existe, es decir, determina la carga viral. La carga viral es un marcador clave, ya que una carga viral alta predice que la enfermedad avanzará más rápido si no se implementa un tratamiento. Pero si se aplica un tratamiento antirretroviral, la carga viral es fundamental para saber si el tratamiento está funcionando. El objetivo del tratamiento es lograr que la carga viral sea indetectable en la sangre y que los recuentos de los linfocitos CD4 positivos se mantengan elevados. Si bien no es objetivo del curso indagar en el tratamiento, nos pareció Targa es una combinación de 3 o más fármacos antirretrovirales que bloquean la replicación del HIV. Apareció a mediados de los años 90 y la clave fue la combinación. Usar un solo fármaco contra el HIV no funciona a largo plazo, ya que el virus muta tanto que enseguida aparecen variantes resistentes a ese único fármaco. Pero si se utilizan varios fármacos que actúan en distintos puntos del ciclo viral, es mucho más difícil que el virus encuentre una mutación que le permita escapar a todos los fármacos a la vez. ¿Dónde actúan los fármacos antirretrovirales? Vamos a ver en esta diapositiva que vamos a revisar las distintas etapas del ciclo viral y los distintos lugares donde los fármacos intervienen interrumpiendo ese ciclo. Entre los más utilizados, y acá graficados en un cuadrito en color verde, están los inhibidores de la transcriptasa inversa,
que impiden que se copie el ARN viral a ADN viral dentro de la célula. Dentro de estos hay dos tipos, los análogos de nucleótidos, tales como tenofovir o sidobuidina, y los fármacos no análogos como efavirenz. También están los inhibidores de la proteasa viral, en este gráfico, en esta infografía, mostrados de color rojo. Esta proteasa es necesaria para ensamblar nuevos virus funcionales, por lo que si se inhibe, se disminuye la replicación viral. Ejemplo de estos fármacos son el lopinavir y el ritonavir. Por siguiente, tenemos en color azul a los inhibidores de la entrada viral, que impide que el virus se fusione con la membrana celular o que se una al correceptor CCR5. En color naranja tenemos los inhibidores de la integrasa. Son los fármacos más novedosos e impiden que el ADN viral se integre al genoma de la célula hospedadora. La targa permite que la carga viral sea indetectable y que los linfocitos CD4 positivos se eleven y que el sistema inmune se recupere y que no se llegue a la etapa de SIDA. También existe lo que se denomina la profilaxis preexposición, que consiste en usar estos fármacos antirretrovirales, pero en personas HIV negativos que tienen un alto riesgo de contraerlo, así como la combinación de tenofovir y emtricitabina está aprobado para todas las personas con riesgo de contraer HIV a través de las relaciones sexuales o uso de drogas inyectables. El nombre comercial es Truvada. Por otro lado, tenemos también la misma combinación de fármacos, pero con otro nombre comercial, Descovy, que se indica específicamente para personas en riesgo por vía sexual, excepto para aquellas que tienen riesgo a través del sexo vaginal receptivo. El reservorio viral latente es el gran desafío. En los individuos infectados, el virus ha introducido su genoma en los linfocitos T de memoria que están en reposo. Estas células no producen viriones activamente. Los fármacos actuales actúan sobre los viriones que se están replicando, los que están activos, pero no pueden eliminar el virus que está latente dentro de las células en reposo. Si una persona deja el tratamiento, tarde o temprano algunas de estas células se reactivan, el virus vuelve a producirse y la infección reaparece. El reservorio viral latente es el gran obstáculo para la cura definitiva y donde se pone el foco en las investigaciones actuales con HIV. Eliminar el reservorio viral latente es la clave para lograr una cura definitiva del HIV, y este es el gran desafío de la ciencia hoy. En cuanto a la prevención de la infección por HIV sigue siendo fundamental. Es la herramienta más poderosa que la población dispone. Las vías de transmisión del HIV son la vía sexual, la sanguínea y la perinatal. La vía sexual es la más frecuente a nivel mundial. La transmisión vía sanguínea ocurre sobre todo por compartir agujas o jeringuillas entre usuarios de drogas o por transfusiones cuyos donantes no están monitoreados por la presencia de HIV en la sangre. La vía perinatal se refiere a la transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Las medidas de prevención funcionan muy bien si se aplican. Entre ellas se detecta el uso correcto del preservativo, muy eficaz para evitar la transmisión sexual. Para evitar la transmisión sanguínea no se debe compartir material de inyección y se debe analizar siempre la sangre donada. En cuanto a la prevención de la transmisión de la madre a hijo, tratando a la madre embarazada con antirretrovirales y al bebé justo al nacer, el riesgo de que el niño se infecte disminuye drásticamente de un 25 a un 1 o 2%. Y con estas buenas noticias nos despedimos de ustedes hasta la próxima clase teórica. Muchas gracias.